y quiero destacar que nos está acompañando como autoridades de la conducción de la Federación Argentina de la Magistratura, la doctora Gabriela López Arango, que es vicepresidenta de la Federación, y la doctora Furlotti, a quienes muchos y muchas de ustedes ya conocerán, que es la directora del Instituto de Estudios Judiciales que organiza estas actividades. La verdad que lo que les vamos a pedir es, si a ustedes les parece, ya muchos tienen el hábito de presentarse en el chat, eso le permite al expositor, a Leandro, tener una panorámica de la representatividad geográfica y regional que tienen este tipo de encuentros, y también del aporte y experiencias que se incorporan a todos estos diálogos. Son encuentros que resultan muy enriquecedores, sobre todo porque desde la mirada académica y también desde la práctica profesional de quienes exponen, desde la Asociación Argentina de Derecho Procesal, muchas veces confrontamos la aplicación que estos temas tienen en cada sector del país, en cada región, adecuado también a las características y a los tipos de conflictos que se presentan. Así que le damos la bienvenida también a Susana Fernández, desde La Pampa. Un gusto verte, Susana, siempre acompañando estos encuentros. Y como decía Gabriela, parece que tenemos una gran cantidad de participantes de la provincia de Entre Ríos. Ya iremos viendo cuántos se suman también, porque hay allí una referencia muy importante de trabajo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, con representantes que son nacionalmente conocidos también. Queremos también comentarles que el próximo martes es la celebración del Día de la Magistratura y la Función Judicial. Es una fecha que celebra la creación de la Federación Argentina de la Magistratura, allá por el año 1966. Y esta fecha en particular nos va a encontrar en un escenario que ya conocemos sobradamente, que va a ser distinto al de todos los años. Todos los años los colegios y asociaciones dedican este día a celebrar una instancia de encuentro, de distensión y sobre todo de reconocimiento a la tarea que cotidianamente se lleva a cabo en cada uno de los poderes judiciales de las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pese a lo distinto que es el contexto y a los límites que nos imponen las condiciones actuales de aislamiento, desde FAM queremos mantener este día como un día especial de encuentro, y en realidad no solo el día 15 de septiembre, sino también la Semana de la Magistratura y la Función Judicial. Hemos diseñado una cantidad de encuentros, de diálogos, que nos permitan compartir este momento que tiene la significación de un reconocimiento, y así lo vamos a expresar, de reconocimiento a la tarea que todas y todos ustedes vienen desenvolviendo en estos meses, a las adaptaciones en sus hogares, compartiendo las tecnologías como se puede con sus familias, los espacios de cada uno de sus ámbitos, de sus casas, los horarios, adaptándonos a tecnologías que no estaban preparadas para dar respuesta a esta realidad, y que también tenemos que decir es una realidad que no termina de adquirir estabilización, y tenemos marchas y contramarchas, y a todo esto la necesidad de respuesta que tienen nuestras ciudadanas y ciudadanos se vuelve cada vez más prioritaria. El esfuerzo que se está realizando por sostener una tarea que ya sabemos que es relevante desde el punto de vista social, la manera de llevar pacificación a una sociedad que necesita de criterios que le permitan reconstruir la trama social, que cada vez aparece más acuciada por dificultades económicas, por proyectos que no pueden llevarse adelante,
y por condicionamientos mismos que tienen los poderes ejecutivos de las provincias argentinas para llevar adelante sus políticas. Incluso hay que mencionarlo con situaciones de severa crisis en algunas de las provincias argentinas, como es el caso de Chubut, donde vale recordar esta realidad angustiosa que están llevando nuestros colegas en esta provincia. Hace 3 meses que no se está pudiendo cobrar los ingresos mensuales. Ustedes se imaginarán cómo se va a recibir en Chubut el Día de la Magistratura y la Función Judicial. Lo importante es que para estas dificultades y para todas las instancias institucionales en las que se pone en juego el rol de quienes son operadores de los sistemas judiciales, como lo son todas y todos ustedes, el asociacionismo tiene que estar presente. Por eso es el día en el que vamos a reconocer el trabajo de cada una y cada uno de ustedes y con toda humildad y con el deseo de que podamos estar ese día todos juntos, es que les pedimos que nos acompañen. Va a ser el martes a las 18 horas y creemos que va a ser también un momento de poder reconfortarnos con distintas miradas y con, bueno, un esquema de participación que está tomando forma y que promete ser verdaderamente interesante. Y bueno, como son también estas actividades que se hacen mediadas por tecnologías en un formato y con una duración que lo presente como realmente un momento de distensión. Así es que las esperamos. Queremos también comentarles que la Federación Argentina de la Magistratura, a través del trabajo de los colegios y de las asociaciones, no puede dejar de tener intervención en aquellas instancias que se están dando en este momento para la República Argentina, definiendo los contornos de algunas iniciativas que nos tienen como parte que tiene que brindar sus puntos de vista y reconocer a lo largo de la historia del asociacionismo judicial cuáles son las posiciones que sustentan nuestras propuestas y nuestras ideas. Así, como ustedes habrán podido saber, nos tocó intervenir en la discusión sobre la ley de organización y competencia de la justicia federal penal, sobre todo con asiento en Ciudad Autónoma, pero también repercutiendo en otras provincias argentinas, que se llevó a cabo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Allí llevamos el punto de vista en varios de los aspectos que conforman esta regulación, pero sobre todo en lo que tiene que ver con las transferencias de competencias al gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las competencias jurisdiccionales en materia penal, pero en rigor de verdad llevamos ya mucha demora y la necesidad se presenta para transferir todas las competencias ordinarias desde la esfera nacional al gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora, el próximo martes, nos toca intervenir en el Consejo Consultivo designado por el Presidente de la Nación a través del decreto 635 de 2020, en donde, bueno, nuestra federación ha dado sus discusiones, ha elaborado las posturas que va a acercar a este Consejo Consultivo y coincidentemente con el Día de la Magistratura y la Función Judicial vamos a tener esa intervención y a posteriori vamos a dejar a disposición de todas y de todos ustedes cuáles son precisamente esos aspectos que estamos en la necesidad de creer que se deben tomar en cuenta por este Consejo Consultivo. Vamos a, entonces, después de estas cuestiones que venimos tratando y a las que a lo mejor referimos también el Día de la Magistratura y la Función Judicial, el próximo martes a las 18, vamos a darle continuidad a esta actividad que viene resultando tan rica en aspectos que se debaten, en diálogos y sobre todo en los puntos de vista que nos ofrecen los expositores, que deriva de este convenio de asistencia que hemos establecido con la Asociación Argentina de Derecho Procesal. El invitado que nos honra con su presencia en el ámbito de estos coloquios para hablarnos a quienes trabajamos en los sistemas judiciales de
de las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma, Leandro Giannini, te damos la bienvenida. Leandro, sabemos que pese a haber tenido un extenso día de toma de exámenes con los alumnos, ha hecho un tiempo para dedicar a la Federación en el marco de esta tarea que tanta relevancia tiene para nosotros y que es posible gracias al compromiso institucional que asumió la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Agradecemos a la Asociación Argentina y en particular a Leandro, a quien le damos la más cálida bienvenida a este nuestro ámbito, y le voy a pedir entonces a Silvina que se encargue de, bueno, de resumir la trayectoria académica de Leandro, que es muy extensa, pero siempre tenemos que tratar de sintetizar lo mucho que hacen los integrantes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal en pos de esos merecidos reconocimientos que los caracterizan. Así que muchísimas gracias, Silvina. Queda en tus manos la presentación. Bueno, gracias, Ariel. Buenas tardes a todos y a todas, y sumándome a los agradecimientos que hace Ariel a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, yo también quiero hacerlos en nombre propio, porque realmente ha sido, bueno, un placer organizar estas charlas con la asociación. Realmente un lujo, un compromiso, vocación de servicio. Realmente yo nunca había trabajado con la Asociación de Derecho Procesal, pero ojalá que podamos seguir haciéndolo. Y especialmente quería agradecer a Mariel Teixeira, con la cual hemos hecho innumerables llamados, especialmente Vale, que también trabaja con nosotros, y para poder organizar y que esto funcione. Así que bueno, a Mariel muchísimas gracias, e indudablemente al doctor Rojas también, y seguramente ya estaremos organizando otro ciclo. Bueno, ¿qué decir de Leandro? Leandro tiene, podríamos decir que es un nacido y criado en la Universidad Nacional de La Plata, donde estudió ahí de abogado, luego hizo una especialización en Derecho Procesal, luego se doctoró en la misma casa de estudios, después ahí es profesor titular ordinario también de Derecho Procesal, y en su rol profesional ha trabajado en la profesión, es lo que hace actualmente, pero también ha trabajado como relator de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, lo cual me parece que eso ha hecho que tenga una visión muy interesante, y haya escrito mucho sobre recursos, que ustedes pueden ver sus trabajos en diversas publicaciones jurídicas, también varios libros escritos en materia recursiva. También Leandro ha enfrentado exitosamente el difícil estudio de los procesos colectivos y de la litigación compleja. Y bueno, el tema que a mí me gusta mucho, a la par de los recursos que también me gustan, pero me gusta mucho porque es un tema de unión entre el derecho de fondo y de forma, si es que ya podemos hablar que existe una gran diferencia entre ambos, que es el tema del razonamiento probatorio y las cargas probatorias dinámicas. Leandro nos va a dar su parecer sobre esto, sus cuestionamientos, sus reflexiones, que son sumamente interesantes para aquellos que todos los días tenemos que estar afrontando causas civiles, y cuando tenemos problemas con las pruebas nunca sabemos mucho qué hacer. Bueno, Leandro hoy nos va a dar algunos pareceres, así que Leandro, muchísimas gracias en nombre de la Federación, y bueno, podés empezar cuando quieras. Bien, bueno, muchas gracias. Ariel, Silvina, Gabriela, Franco, el equipo técnico también, la verdad que hicieron todo muy sencillo, y sé que la Asociación Argentina tiene el mismo compromiso que tienen ustedes para mantener este fructífero diálogo académico institucional, así que en este caso, representando a la asociación en el último coloquio, les aseguro que de parte nuestra también hay una relación también simbiótica con las actividades de la Federación, así que va a ser un gusto hacerlo. Bueno, el objeto de la charla para la que se me convoca lo voy a tratar de desarrollar en unos 35 o 40 minutos.
disposición para después quedar abierto a las preguntas. Hay un muy impresionante auditorio, hay gente de todos lados, hasta de mi propia universidad, por lo que veo, gente muy querida, amigos y grandes profesionales. Así que estoy dispuesto, a mí, todos los que me conocen saben que me gusta mucho el diálogo, la discusión, así que estoy perfecta y enteramente dispuesto a dialogar. Luego de presentarles la síntesis de lo que yo entiendo que es uno de los principales problemas, sino el gran dilema de la doctrina de la carga dinámica de la prueba, porque entiendo que a partir del dilema que voy a tratar de desarrollar y formar una opinión sobre este tema, desarrollar una opinión sobre este tema, se disparan muchos de los otros interrogantes que constantemente se suscitan acerca de la resolución de las controversias, especialmente del juicio de hecho, como decía recién Silvina, en situaciones de particular dificultad y desequilibrio de las partes en cuanto al acceso a la información para acreditar hechos complejos. En estas circunstancias es muy importante, creo yo, partir de una buena definición acerca de qué es lo que hablamos cuando hablamos de la doctrina de la carga dinámica de la prueba y cuáles son los alcances con los que esa doctrina tiene que ser interpretada y aplicada a partir no solo de su origen académico jurisprudencial, sino de la reciente incorporación de algunas de sus premisas en el texto del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, de alguna manera una forma de empezar sería, vamos a tratar de transformar a esto en un problema que nos saque un poco, o más bien, en una charla que nos saque un poco de aquella metáfora que tan inteligentemente Carnelutti señalaba cuando decía que la carga de la prueba no puede estimarse en general, sino como un mal menor. Es decir, no se puede prescindir de ella, pero a menudo, decía Carnelutti, no sirven más que el juego de la lotería, ¿no? Bueno, con la carga dinámica de la prueba, para muchos estamos ante precisamente ese escenario, y yo creo que está muy bien esclarecer los principales contornos, y yo digo otra vez el principal dilema en esta materia, para entender bien que todos los interrogantes sucesivos, que seguramente me van a hacer también después cuando lo vemos, si esto se traslada al proceso penal, si esto puede ser aplicado, si necesita la anticipación, si tengo que abrir la causa a prueba, y si tengo que darle el ofrecimiento de la prueba, y cuándo lo tengo que hacer, si tiene bilateralidad previa, si recurro ahora, recurro después. Todo muchas veces está asociado primero a tratar de resolver qué es lo que le decimos a las partes cuando le decimos usted está en mejores condiciones de probar y por lo tanto tiene que probar. Definir qué es lo que le estamos diciendo a la parte cuando los jueces en los casos concretos o los tribunales de alzada revisando las decisiones de los jueces que han aplicado esta doctrina trabajan permanentemente, que definir qué es lo que se dice cuando se dice esto me parece que es un pilar esencial. Para eso lo voy a analizar en tres partes. La presentación va a tener tres partes. Primero, vamos a recordar bien qué es lo que, si bien existen muchas definiciones acerca de los orígenes, alcances y como instituciones en las que rige, o situaciones en las que rige la carga de la prueba, vamos a hablar de los aspectos comunes de lo que cualquiera diría que la carga dinámica es, fuera de los aspectos controvertidos. Después vamos a verificar, vamos a presentar el gran dilema y tratar de darle una explicación, y después vamos a hablar del Código Civil y Comercial y cómo podemos resolver en definitiva estos inconvenientes a partir de una lectura que yo entiendo adecuada del Código Civil y Comercial y de la doctrina en general. ¿Qué es lo que ¿De qué hablamos cuando hablamos de carga dinámica de la prueba? Primer punto. Bueno, indudablemente de lo que todos vamos a estar de acuerdo es en estas premisas, básicamente. Después algunos por ahí dirán que es otra cosa y que se aplica en otra cosa y que tiene ciertos requisitos y ciertas formas recursivas, algunos aspectos. Siempre va a haber algunos porque tiene un origen académico jurisprudencial y fue implementado a partir de ese origen académico jurisprudencial, implementado en distintas normas, no solo de distintas provincias de nuestro país, sino en distintos países de distinta manera. Pero si tuviera que atar con un hilo invisible todos esos factores de unión que hacen
o que nos darían un concepto de carga dinámica de la prueba en la que todos más o menos estaríamos de acuerdo, diría que esta doctrina, como dije, de origen académico jurisprudencial, es esa que autoriza a los jueces, en situaciones de excepción, a modificar, cuando digo modificar, digo flexibilizar, invertir, alterar, pónganle el nombre que quieran. En definitiva, es una forma de modificación de las reglas legales, digámosle, estáticas, de la carga de la prueba, colocándola, es decir, colocando esa carga en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar. Es decir, una forma de modificación de origen jurisprudencial académico que después se traslada a normas de derecho positivo, como vamos a ver aquí en nuestro país y en el derecho comparado, que permite a los jueces hacer excepción a los principios generales establecidos en la legislación, modificando la carga tradicional estática de la prueba, que, como es sabido, coloca a la parte que alega el presupuesto fáctico de la norma destinada a resolver la controversia a su favor, la carga de probar esos hechos. Es decir, cada parte tiene la carga de acreditar el presupuesto fáctico de la norma que invoca a su favor, o que sirve para resolver la controversia a su favor para una precisión. La carga dinámica de la prueba vendría de alguna manera, en ciertas circunstancias de excepción, a modificar esa asignación de la carga probatoria, haciendo que no necesariamente quien invoca un hecho, que es el presupuesto fáctico de la norma que invoca a su favor, sea quien cargue con el peso de las consecuencias de la incertidumbre en caso de no acreditarse la hipótesis fáctica en cuestión. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esos presupuestos de excepción en los que este quiebre, esta modificación, flexibilización, inversión, si quieren, específica para esta clase de hechos, se produce? Vamos otra vez a lo que es un factor común, en lo que todos los que pregonan o analizan la doctrina de carga dinámica de la prueba van a decir, estos factores, si estos factores se dan, la regla de inversión se produce. Los dos factores claves son, como decía previamente, la dificultad probatoria y la desigualdad de las partes acerca del acceso a la información necesaria para esclarecer estos hechos controvertidos. Es decir, tenemos un hecho de especial dificultad probatoria, que es particularmente difícil de acreditar, y tenemos además a dos partes en conflicto que tienen una razonable, manifiesta, según el caso, según el tribunal, desigualdad para acceder a la información tendiente a esclarecer este hecho. Algunos confunden estas dos cosas como si fueran lo mismo, en realidad son dos cosas muy distintas, porque puede haber hechos complejos sin desigualdad y puede haber desigualdad sin hechos complejos, ¿no? Las dos condiciones, creo yo, son las que masivamente se tienen en consideración para que esta doctrina se aplique. ¿Por qué? Porque todos conocen ejemplos de doctrina de carga dinámica de la prueba en aquellas situaciones en las que estamos tentados a hacer esta flexibilización. Relación médico-paciente, relación consumidor-productor de bienes o servicios, relación fábrica-vecinos respecto a una controversia ambiental, relación menor-mayor en un conflicto de familia por violencia, etc., ¿no? Es decir, las situaciones de desequilibrio entre las partes son una condición. Ahora, no respecto de todos los hechos de esa controversia, existe desigualdad entre las partes para aportar los elementos necesarios para esclarecerlo. Por ejemplo, en la relación médico-paciente, que es el caso tradicional por el que esto empezó a cobrar visibilidad pública y aplicación constante de los tribunales, no es que la alegación de todos los hechos del actor por el hecho de estar en condición desfavorable o de debilidad frente al médico, va a hacer que todos los hechos referidos a o pertinentes para resolver la controversia sean invertidos en su carga de la prueba, sino de solo aquellos hechos donde existe esa desigualdad. Por ejemplo, lo que sucedió en el quirófano o lo que sucedió mientras estaba inconsciente. No respecto de otros hechos que pueden estar controvertidos, como por ejemplo, para decir un ejemplo obvio, qué perjuicio me produjo, qué lesión me produjo, qué lucro cesante tengo a consecuencia de, y por lo tanto, acreditar cuáles son mis ingresos actuales y mis ingresos eventuales, es más fácil para mí que para el médico, saber qué daño me produjo, y para acreditar ese daño tengo que acreditar ciertos hechos en los que yo estoy en mejor posición
para probar y no existe ese grado de desequilibrio, tiene cierta relevancia. Entonces las dos condiciones se tienen que dar en conjunto, ¿sí? Entonces ahí tenemos los ejemplos que recién les mencioné, los de mala praxis, los de consumo, los de ambiente, los de violencia, etcétera, en los que se dan dentro de ese tipo de controversias entre partes desiguales, se dan dentro de esos conflictos ciertos hechos en los que existe una notable desigualdad entre las partes para acceder a información relevante para esclarecer ciertas circunstancias. Hasta acá estamos todos de acuerdo, digamos. ¿Qué es la carga dinámica de la prueba? En este sentido, una doctrina de flexibilización, modificación, alteración de las reglas estáticas tradicionales, rosenbergianas, del 375 del Código Procesal de la Nación, para dar la norma, digamos, que podemos aplicar en todo el país. ¿Y en qué situaciones esa flexibilización se produce? Esas dos situaciones y esos ejemplos. El problema que yo les presento a continuación, y voy a tratar de dar una explicación de por qué entiendo que esto debe ser entendido de determinada manera, es la utilización indistinta que se da cuando hablamos de doctrina de la carga dinámica de la prueba, entre ver a esta doctrina como una forma de modificación de la regla objetiva de distribución de la carga de la prueba, en el sentido de una regla que modifica, ¿sí?, la regla de juicio en caso de incertidumbre respecto de ciertos hechos, y otra visión que valora a la doctrina de la carga dinámica de la prueba como una derivación del principio de colaboración que impone a las partes esclarecer ciertos hechos, aportar evidencia destinada a esclarecer ciertos hechos, bajo el percibimiento de tomar su conducta como un indicio contrario que pueda ser valorado a efectos de acreditar el hecho de un modo desfavorable a esa parte. Me dirán, bueno, todavía no le veo una gran diferencia a las dos cosas. En los dos casos estamos hablando de un mismo antecedente general de situaciones. ¿Sí? Siempre hay desigualdad, siempre hay hechos dificultosos. Ahora, el tema es cuál es el ámbito, cuáles son las consecuencias de modificar la carga de la prueba, entre comillas, en este ámbito. ¿Qué se le está diciendo a la parte cuando se le dice aquel que está en mejores condiciones de probar tiene la carga o el deber, como dice la Corte Suprema, de hacerlo? ¿Está modificando la regla de juicio en caso de incertidumbre o está aplicando el principio de colaboración para extraer indicios en contra de la parte que no aporta los elementos razonablemente disponibles a su disposición para esclarecer los hechos controvertidos? Lo que ocurre en la práctica en general es que la discusión, primero, que la casi totalidad de los tribunales utilizan las dos formas de la carga dinámica de la prueba como si fueran lo mismo. Esto yo lo denomino una utilización promiscua de la doctrina de la carga dinámica de la prueba como significando una cosa y la otra, y como si no hubiera diferencia entre ambas cosas. Esto se da en los tribunales, se da en la doctrina y se da en algunas normas que regulan esta institución. Cuando en realidad lo que sostengo es que la aplicación de una u otra forma de ver la doctrina de la carga dinámica acarrea consecuencias absolutamente diversas. Vamos a ver algunos ejemplos de utilización indistinta de la doctrina de la carga dinámica de la prueba para que ustedes puedan comprender a qué me estoy refiriendo cuando digo los tribunales lo usan indistintamente. Pero previo les aclaro inicialmente lo siguiente. Cuando digo que son cosas distintas, quiero decir que aplicada una u otra forma de ver la doctrina de la carga dinámica de la prueba a un mismo caso, puede llegar a tener consecuencias absolutamente diversas. Y por lo tanto, entender bien esta doctrina significa poder saber exactamente cómo va a ser resuelta una controversia en materia fáctica, como decía Silvina recién, cuando la cosa no es tan sencilla. Entonces, escindir adecuadamente el sentido que le voy a dar a la doctrina de la carga dinámica de la prueba es muy importante. Si yo sostengo que es una modificación de la regla de juicio, lo que estoy diciendo es que la persona que está en mejores condiciones de probar tiene que, o tiene la carga de, esclarecer los hechos sucedidos bajo percibimiento de que si el juez tiene una duda al momento de resolver finalmente sobre ese hecho, va a resolver entre las dos tesis fácticas, va a tener por probada aquella tesis fáctica contraria
a la persona que estaba en mejores condiciones de probar. Es una forma de verlo. Es decir, quien está en mejores condiciones de probar no tiene solo que aportar los elementos que tiene a su disposición, sino que tiene que convencer. No le basta con los medios, tiene que obtener un resultado, convencer. Si lo entiendo como una manifestación del principio de colaboración, la persona que está en mejores condiciones de probar tiene que aportar todos los elementos que tenga o que razonablemente debe tener a su disposición a efecto de esclarecer los hechos controvertidos. Pero no necesariamente tiene a su cargo despejar la incertidumbre. Tiene que aportar todo lo que está a su disposición, y si no lo aporta, lo falsea, como suele suceder, se ampara en el silencio, no aporta ningún elemento ni colabora en ningún sentido, el juez va a poder extraer de su conducta indicios desfavorables cuya gravedad esté directamente relacionada con la magnitud de la desigualdad entre las partes acerca del acceso a la información. A más desigualdad, más gravedad del indicio que obtengo por la falta de colaboración. ¿Qué pasa en la práctica? Que aplicando una u otra manera en los litigios actuales de nuestro país, apoyados en una práctica absolutamente basada en la falta de colaboración, en la no exigencia real y efectiva, no en los sumarios jurisprudenciales, sino real, efectiva, en caso a caso, de colaboración recíproca entre las partes, la persona que está en mejores condiciones de probar, en líneas generales, se ampara en la negativa, no aporta nada y, en definitiva, no aporta elementos, buenos puntos de pericia, etcétera, como para tratar de despejar. Dice niego y además no aporta nada relevante. O si lo aporta modificado, falseado, alterado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si lo aplico como una carga de despejar la incertidumbre, lo voy a condenar, y si lo aplico como falta de colaboración, lo voy a condenar. Y eso hace que los tribunales sigan diciendo que es lo mismo aplicar una cosa o aplicar la otra. Vean los ejemplos que yo presento en este trabajo que publicamos el año pasado en un libro con Jordi Ferrer Bertrán y Jordi Nieva Fenol. Es una obra que se llama Contra la carga de la prueba, y el capítulo que yo le dedico se llama, igual que esta conferencia, Revisitando la carga dinámica de la prueba. Ahí están algunos ejemplos en los que explico cómo se produce este trato indiferente, indistinto, promiscuo de las dos formas de verlo. En el año 97 la Corte Suprema resolvió la causa Pinheiro. Es uno de los casos testigos leading cases de la aplicación de la carga dinámica de la prueba en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Trataba de un juicio de responsabilidad médica en la que la Cámara Civil había, en definitiva, resuelto que no se había probado la negligencia médica. Como tantas veces pasa, no hay prueba suficiente para acreditar la mala praxis médica, es decir, los actos cuya negligencia terminaron ocasionando los daños y perjuicios reclamados. Y la Corte analiza el caso y advierte que en el caso había deficiencias en la historia clínica, pérdida de elementos de prueba, desaparición que no tenía ninguna justificación aparente, y una mera negativa generalizada, individualizada, cumpliendo el artículo 354, pero solo la negativa y no aportando nada relevante para esclarecer por qué pudo haber pasado que esos daños se produjeron. En esa situación, dice la Corte en el caso Pinheiro, cobra relevancia la obligación que tienen los médicos de colaborar en la actividad esclarecedora de los hechos. Pero previamente señala, a los médicos en este tipo de situaciones les corresponde cierta responsabilidad adicional en materia de carga de la prueba. Con lo cual habla de carga de la prueba y habla de colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Unos años después, en la causa Pla, en el año 2001, trata un caso muy parecido, rechazo de la demanda por falta de prueba, y otra vez ya empieza a señalar expresamente y hace referencia explícita a la doctrina de carga dinámica de la prueba, hablando que en situaciones complejas, que no son fáciles de comprobación, cobra importancia fundamental la, entre comillas, carga dinámica de la prueba. ¿Sí? Es decir, la prueba compartida o aquella que hace recaer en quien está en mejor situación de aportar elementos el deber de hacerlo. Le dice, entre comillas, el deber de hacerlo. Digamos, podemos traducirlo en la carga de hacerlo, como sea. Pero en definitiva dice, uno lee los antecedentes y verifica que sea la misma situación que sea en Pinheiro. Una historia clínica insuficiente, pérdida de elementos probatorios,
mero silencio de la parte, falta de colaboración, diría. Y la Corte dice, apunta estos datos y además agrega, en estos casos se aplica la carga dinámica de la prueba que hace, o que tiene como consecuencia que la parte que está en mejores condiciones de probar tiene o asume la carga de hacerlo, es decir, de probar. Ejemplos ahí en el trabajo hay varios. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene varios precedentes en los que toca este tema, y también históricamente lo tocó de la misma manera promiscua o indistinta. El link es de la Suprema Corte, un caso muy importante de la Suprema Corte fue Abdelnur de Molina en el 2004, en la que también se dio una falta de cooperación activa por parte de un médico. Era una persona que había ingresado a una operación oftalmológica y salió habiendo perdido el ojo, ¿sí? Digamos, una situación obviamente gravísima. Y la Suprema Corte detecta en el caso ciertos antecedentes que muestran una falta de cooperación activa, es decir, elementos como la adulteración de historias clínicas, directamente en ese caso, o la insuficiencia de las explicaciones dadas al momento de contestar la demanda, que no se pueden amparar en la mera negativa. Y la Corte misma termina señalando que en estas situaciones de muy difícil comprobación cobra importancia el concepto fundamental de carga dinámica de la prueba. Es decir, utiliza la expresión carga de la prueba y utiliza la expresión o los antecedentes en los que lo utiliza. En todos los casos se daba con una evidente falta de cooperación y a muchas veces lo contrario, a la cooperación que sería el caso de la adulteración de evidencia. Un caso más reciente que podemos señalar, el caso Gahn de la Corte Suprema de la Nación en el año 2006, es un caso que fue bastante conocido, no por la aplicación de la doctrina de carga dinámica de la prueba, sino porque fue un caso realmente, los antecedentes son de una penosa inhumanidad. Es una abuela que inicia una demanda de daños y perjuicios contra una persona que atendía a su hija que estaba en situación de discapacidad y que había abusado, según alegó la abuela, de su hija, y había de ese abuso derivado un embarazo que llevó a su hija a tener a su nieto. Entonces alegaba que era el padre y además los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de estos abusos, ¿no? Y el demandado no solo se había amparado en la manera negativa, sino que no había ni siquiera accedido a aportar su material genético para verificar si era la persona que había abusado, porque no había otra forma de concebir con una persona que estaba en situación de discapacidad que no sea a través de un abuso. Entonces, no porque eso no sea posible en general, sino porque en ese caso no había consentimiento posible de la persona que estaba en una situación de falta de toma de decisiones activa posible. Entonces, en ese caso se ponía en evidencia, obviamente, que la conducta del demandado había sido una conducta de falta de colaboración que había terminado, o que, otra vez, se había rechazado la demanda, claro, por falta de pruebas. Y llega a la Corte y dice, la Cámara arbitrariamente no advirtió lo reprochable que es la conducta del demandado, la conducta procesal del demandado, al no aportar elementos fundamentales para poder resolver la controversia y saber cómo habían sucedido los hechos. Y dice, en estos casos se hace necesario modificar la teoría tradicional de las cargas probatorias porque juega un papel fundamental, y dice, digamos, fundamental en la resolución de las controversias, la conducta de las partes para poder esclarecer los hechos controvertidos. Es decir, otra vez, aporte, colabore, porque en estos casos la falta de colaboración me impide acceder a información relevante para resolver, y toda esa construcción termina coronada con una expresión según la cual en estos supuestos se modifica la carga de la prueba y se la coloca en cabeza de la persona que está en mejores condiciones de probar. Entonces, todos los casos que vimos, yo cito algunos trabajos, en el trabajo algunos fallos de la Suprema Corte de Mendoza también, que utilizan en los mismos fallos la expresión de, digamos, adjudica falta de colaboración y habla en el mismo fallo de carga de dinámica de la prueba,
para, en definitiva, señalar o explicar por qué no solo la doctrina, sino nuestra jurisprudencia, desde hace años, no ha sido clara acerca de los alcances que la carga dinámica de la prueba impone a la parte que está en mejores condiciones de probar. Recapitulando, una cosa es entender que la persona que está en mejores condiciones de probar tiene la carga de convencer al juez de la hipótesis fáctica que defiende a su favor, y otra cosa es sostener que tiene a su cargo colaborar en el aporte de los medios de prueba necesarios y que están a su disposición para colaborar en el esclarecimiento. En un caso se le exige cierta conducta activa de colaboración, pero no se le impone la necesidad de quebrar el margen de incertidumbre, que es lo que hace jugar esa incertidumbre, la regla de la carga objetiva de la prueba, la regla de juicio en caso de incertidumbre. Si lo quieren poner en un mismo, digamos, en una misma línea de análisis para razonar consecutivamente, del modo que los jueces suelen hacerlo al momento de tener una controversia para resolver de estas características, la carga dinámica colaboración juega un papel en la valoración de la prueba, la carga dinámica inversión de la regla de juicio juega un papel una vez terminada la valoración de la prueba. La primera versión, la que yo considero que es la forma adecuada de concebir la carga dinámica de la prueba, impone a las partes colaborar y valora la conducta de las partes junto con todos los demás medios de prueba. Con todos esos elementos a su disposición, va a tomar la falta de colaboración como un indicio cuya gravedad va a ser directamente proporcional a la desigualdad que tienen las partes para acceder a esa información. E incluso puede tomar, a consecuencia de esa desigualdad, indicios vehementes en su contra y transformar digamos, a la condena en un acto prácticamente irremediable. Pero eso no significa que sea una transformación o modificación de la carga de probar en sentido estricto, es decir, de la regla de juicio en caso de incertidumbre. Uno juega en el margen de la valoración, el otro, una vez que ese techo está, toda la prueba y esos indicios están sumados, sigo creyendo que no me queda claro lo que sucedió, voy a aplicar la carga tradicional de la prueba y no la inversión. Entonces, la diferencia es, ustedes dirán, bueno, pero como dije previamente, esto en la práctica se da muy poco, situaciones en las que la diferencia es útil. ¿Por qué? Porque el que está en mejores condiciones de probar no colabora. Punto final. Es decir, si el que está en mejores condiciones de probar no colabora, yo puedo razonar de las dos maneras del caso y lo voy a resolver igual. ¿Sí? Puedo razonar diciendo, el que estaba en mejores condiciones de probar no aportó elemento alguno, el actor no aportó elemento alguno, pero el que estaba en mejores condiciones de probar tiene la carga de convencerme. O sea que la hipótesis fáctica que yo voy a tener por probada simplemente va a ser aquella alegada por la parte contraria a la que estaba en mejores condiciones de probar. Punto. Es decir, razón en términos de carga probatoria. No sé qué pasó, pero esto lo voy a resolver de la manera que beneficia a la parte contraria a la que estaba en mejores condiciones de probar. Si razona del otro modo, por lo tanto, en este caso, imagínense que la persona es el médico, condeno al médico, que es la empresa contra el consumidor, condeno a la empresa, que es la empresa contra el vecino, condeno a la empresa, que es el mayor contra el menor víctima de abuso, condeno al mayor. ¿Está bien? Hipótesis 2. Estamos siempre ante una situación en la que quien está en mejores condiciones de probar no colaboró. Hipótesis 2. Razono diciendo, quien estaba en mejores condiciones de probar no aportó elemento alguno, se amparó en la mera negativa, no aportó ningún punto de pericia, no razonó, no explicó por qué científicamente esto pudo ser así cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, voy a extraer un indicio contrario a su posición, que es tan vehemente en virtud de la desigualdad entre las partes que me permite condenar al demandado. Entonces, hipótesis 1 condeno, hipótesis 2 condeno. En uno, porque no lo tengo claro, pero aplico las consecuencias de la carga de la prueba. En otro, porque me queda claro a partir de los indicios que valoro en su contra. Pero el efecto es el mismo y ustedes me van a decir, llevamos media hora y todavía no vemos la diferencia. Y yo les digo, la diferencia es obvia. ¿Qué pasa si el demandado colabora? Si la otra parte colabora, si aporta todo lo que está a su disposición, si no se ampara en la mera negativa, si explica por qué pudo haber pasado lo que pasó, por qué en ciertas operaciones se puede producir ese efecto, por qué
digamos, aporta puntos periciales propios de su disciplina, es decir, el demandado por su conocimiento puede aportar puntos periciales que mejoren el dictamen del perito. Es decir, no se ampara en la negativa y aporta todo, y por supuesto que traiga la historia clínica y que no esté alterada de ya, ¿no? Entre otras cosas, pero en definitiva aporta todo lo que está a su disposición. Y aún así, y esta es la gran diferencia, y aún así no convence. Es decir, que el actor no convence, el demandado no convence, pese a que colabora. En esa situación, la diferencia entre las dos visiones es radicalmente opuesta. En un caso, ¿sí? Si lo tomo como una inversión de la carga de la prueba, razono de este modo. Como ya dije, la persona que estaba en mejores condiciones de probar y la otra persona, ninguno de los dos me convenció de la hipótesis fáctica que pasó. Por lo tanto, voy a resolver a favor de la persona contraria a la que está en mejores condiciones de probar. Punto. En el otro caso, dice, la persona que estaba en mejores condiciones de probar aportó todo lo que estaba en su disposición, no se amparó en la medida negativa, por lo tanto no puedo extraer indicios en su contra. No tengo otros elementos que me permitan explicar lo que pasó. ¿Quién es el que tiene la carga de acreditar el presupuesto fáctico de la responsabilidad que invoca? En este caso es el actor. Por lo tanto, la incertidumbre no revierte en contra de la persona que está en mejores condiciones de probar. Bueno, esa gran diferencia, digamos, que es la que vengo sosteniendo ya hace unos años y ahora la revisitamos con los Jordis en esta última obra, en mi caso, revisitando este trabajo, se produjo, yo lo vengo sosteniendo desde hace ya como 10 años, un trabajo del año 2010, en el 2015 se aprueba el Código Civil y Comercial, y como ustedes saben, el Código Civil y Comercial introduce la doctrina de la carga dinámica de la prueba fundamentalmente en dos artículos, el artículo 710 del Código Civil y Comercial y el 1735. ¿Sí? El 1710 lo introduce genéricamente, con una redacción diversa a la del 1735, parecería incluso escrita por personas distintas, que es una regla mucho más clara, lisa y llana, pero a su vez, a mi juicio, es preocupante en cuanto a sus alcances. Los procesos de familia, artículo 710, se rigen por los principios generales de amplitud, flexibilidad, libertad de prueba, etc. Pero cierra el 710. La carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Una aplicación explícita de una de las posturas tradicionales, como la del doctor Jorge Peirano, a quien le corresponde la paternidad general de esta terminología de llamar a este fenómeno carga dinámica de la prueba, y que parece decir, la carga de la prueba, en vez de estar en quien alega el presupuesto fáctico de la norma que invoca a su favor, está en quien está en mejores condiciones de probar. Entonces, si no me queda claro si en una situación de violencia contra un niño, yo salgo de aquí en la esquina, alguien alega que yo abusé de un menor, no hay ninguna prueba a esos efectos, pero yo en el proceso le digo, mire, yo aporto todo lo que tengo a mi disposición, no voy a ampararme en la mera negativa, lo que voy es a presentar mi celular, voy a aportar todos los textos que tengo, voy a tratar de explicar todo lo que esté a mi disposición lo voy a aportar. Ahora, si nadie probó absolutamente nada, es decir, no hay ningún elemento que garantice eso, obviamente el que está en peores condiciones soy yo. La parte débil siempre va a ser un menor y la parte fuerte siempre voy a ser yo, en una controversia así. Pero cuando hay prueba cero, para dar un ejemplo extremo, hay prueba cero, las dos formas de ver las cosas me pueden llegar a transformar en un condenado por abuso o en una persona a la que no se le acreditó en definitivo, por lo tanto no puede ser condenado a daños y perjuicios o a conductas positivas, etcétera, sobre la persona alegadamente abusada. Entonces, el artículo 710 introduce una fórmula genérica, amplia, ¿sí?, de carga de la prueba, asignando esa carga en quien está en mejores condiciones de probar. El 1735 permite caso a caso distribuir flexiblemente por parte del juez la prueba de la culpa, valorando quién está en mejores condiciones de aportar esos elementos. ¿Sí? Es una forma también, en el marco ya de los procesos de responsabilidad civil, acotado al margen de la responsabilidad por culpa, y que permite al juez caso a caso, no transforma esto en una regla general, pero
es más o menos parecido decir que el juez lo puede hacer caso a caso, que decir en general siempre la regla va a ser esta. En los dos casos no me queda claro todavía si al hablar de carga de probar se está hablando de la carga de convencer o de la carga de producir evidencia o la carga de colaborar en el aporte de los elementos destinados al esclarecimiento de los hechos. Son dos formas de ver los imperativos que una parte tiene a efectos de acreditar un hecho controvertido y complejo. Entonces, la norma sigue estando poco clara, a mi juicio. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? De una manera u otra, ¿por qué yo adopto la posición de sostener? Es decir, la he adoptado por escrito, en trabajos específicos dedicados al Código Civil y Comercial, pero también fue adoptado expresamente en las jornadas de Derecho Civil de La Plata del 2017, en las jornadas, digamos, en varias jornadas de Derecho Procesal relevantes. Esta lectura ha sido adoptada como la lectura correcta de esta norma. ¿Cuál sería la lectura correcta? La que sostiene que la carga que se le impone a las partes es la carga de colaborar en aquello que tiene o razonablemente debe tener a su disposición, no en la carga de obtener el resultado de convencer al juez acerca de la hipótesis fáctica sostenida. Sobre este tema hemos discutido precisamente con un querido amigo y gran maestro del derecho procesal argentino como es Jorge Peirano, simplemente porque no estamos de acuerdo en la lectura definitiva. Él sostiene que la colaboración es muy importante, pero no agota el problema de la inversión de la carga de la prueba. A mi juicio, sí, hasta ahí es hasta donde se debe llegar en esta materia. Les doy algunas razones por las que creo que esto debe ser sostenido de este modo. Primero, una razón asociada a la letra de la norma. La expresión del 710 es un extracto casi perfecto de la expresión sostenida por la Corte Suprema en la causa Play Pinheiro. En ambas causas se trataba de casos concretos, específicos, como mismo de falta de colaboración. El demandado había incurrido en conductas obstructivas, como falsear o hacer sospechosamente desaparecer elementos de juicio relevantes para decidir. Segundo, por una interpretación que podemos decir a fortiori. El mismo Código Civil y Comercial en materia de filiación sigue sosteniendo la posición según la cual no colaborar en el aporte del material genético en situaciones de altísima sensibilidad pública, como es el derecho a la identidad en Argentina, no aporte material genético va a ser tomado como un indicio contrario a la persona contra quien se alega la paternidad. Y digamos que entre una situación de altísima sensibilidad, si en esa situación estoy adoptando una forma de carga dinámica que implica extraer solo un indicio y no obligarlo a convencer, es difícil sostener que una carga más pesada va a poder ser sostenida en situaciones en las que un derecho no tan sensible y desigual y en el que no existe esa grandísima dificultad probatoria que no es, si no es el ADN, no es con nada más. No vamos a tener un reconocimiento facial de Facebook o un amigo que me diga si se parecen. Entonces, con eso se resuelve, no colaborar en eso es definitorio. Y sin embargo, el Código Civil y Comercial adopta la postura de exigir colaboración y no transformar a la carga dinámica. Después veremos si no hay mejores soluciones para este caso, si quieren, en el tema, en las preguntas. No me quiero detener en eso. Pero por ahora vale como un argumento a fortiori. Como un argumento de autoridad ya les mencioné las jornadas en las que esto fue explícitamente resuelto, incluso la primera jornada posterior a la aprobación del Código Civil y Comercial, como fueron las jornadas nacionales de Derecho Civil. Y finalmente una reflexión sobre algo así como una reflexión epistemológica, digamos. ¿Por qué es que decimos que quien está en mejores condiciones de probar tiene la carga de hacerlo? Porque tiene la posibilidad de aportar esos elementos, y epistemológicamente estamos sosteniendo que trayendo esos elementos vamos a tener mejores posibilidades de verificar el acierto de la decisión, de verificar el modo en que sucedieron los hechos. Si en cambio, en vez de decir eso, decimos, bueno, el que está en mejores condiciones de probar va a sufrir las consecuencias de incertidumbre, estamos sentando una regla que no tiene un apoyo epistemológico adecuado, porque las cosas no pasan de la manera contraria a la que sostiene las partes fuertes. O, lo que es lo mismo decir,
las partes que requieren protección no necesariamente tienen la razón en caso de duda, ¿no? Ahora, en cuanto a los hechos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que la persona que está en mejores condiciones de probar tiene que aportar todo lo que está a su disposición y tiene que producir información necesaria para, en el momento del juicio, aportar esa información. No le basta con decir, ay, la perdí, o ay, acá la inundación de La Plata fue mágica. Se llevó puesta todos los documentos, registros contables, historias clínicas, se llevó puesto todo, no quedó ninguna prueba de nada. Todo parece haber perecido en la trágica y lamentable inundación de La Plata. Lo que quiero decir es, no basta con decir simplemente que el documento, bueno, lo extravié, ¿no? Tiene ahí cierto deber de custodia, que es parte del deber de información, que es parte de los principios generales, que en ciertas materias están muy vinculadas con la eficacia de los derechos en juego, como sabidamente y constitucionalmente el ambiente, el consumo, etc. Entonces, lo que estoy diciendo es, lo que corresponde epistemológicamente exigir a esa persona es que aporte lo que está a su disposición, lo que razonablemente está a su disposición, y que produzca la información, en los casos que el derecho sustantivo así lo exige, que produzca esa información. En caso de que la justicia y la humanidad siga sin saber por qué pasan ciertas cosas, no parece razonable invertir esa regla de las consecuencias de la regla de incertidumbre por la sola existencia de una situación de desigualdad de fuerza. Bueno, les agradezco la atención. Ustedes saben que a mí me gusta, ya se los dije, el diálogo, así que con esto, digamos, cierro la parte inicial, que es la de la presentación de la tesis y de la postura básica, y quedo a su disposición para las preguntas, diálogos. Va a ser un gusto. Gracias, Leandro. Tenemos preguntas, ¿te Bien. las hago? Sí, perfecto, sí. Mira, Porque al exponer no voy siguiendo el chat, así que claro, si dale, pueden... no te preocupes que yo lo sigo. Uy, me han entrado muchas preguntas. Dice el doctor Corvo de Rosario, si el onus probandi y la carga dinámica de la prueba, lejos de excluirse una con la otra, ambas se complementan y perfeccionan. Yo diría que son dos cosas distintas que pueden aplicarse a un mismo proceso perfectamente porque trabajan en dos momentos distintos, ¿sí? La pregunta, es decir, yo puedo decir, como dije recién, en un caso concreto, puedo decir, mire, extraigo indicios y concluyo de determinada manera acerca de la conducta de esta persona, y además, en caso de incertidumbre, aplico la doctrina de la carga dinámica de la prueba, porque los indicios no me bastaron. Por supuesto que son complementables las dos maneras. Lo que yo no creo es que sea sostenible acertadamente que deban ser utilizadas de esa manera, de una manera complementaria. Podrían serlo porque lógicamente no hay ningún problema en usarlas de esa manera. Se distingue que son cosas distintas y se las coloca de esta manera. Como se la coloca en general, toda valoración indiciaria y aplicación de la carga de la prueba. No hay problema en hacerlo de esa manera. Lógico, lo que creo yo es que no es la manera correcta de aplicar esta institución. Sobre todo la segunda parte, la de extraer una regla de inversión de el juicio sobre el juicio de hecho en caso de incertidumbre. Bien, ahora tenemos otra pregunta de Roxana Vera, que dice si a su criterio es aconsejable notificar a las partes por decreto, sea en la apertura a prueba, de que se hará uso de la carga dinámica de la prueba o bien se la aplica al momento de resolver sin haber hecho esta advertencia. Y yo te agrego otra cosita más ahí. Si vos interpretás el 1735 como deber de colaboración y no carga probatoria dinámica, ¿sería necesario hacer esto? Claro. Bueno, hay una clave ahí, ¿no? Por eso digo que esa pregunta, como tantas otras, depende mucho de cómo la interpretemos a esto. Si es una forma de colaboración y en la lógica general de cómo litigamos los argentinos, en general no estamos acostumbrados a que nos hagan efectiva esa lógica de colaboración, es decir, no estamos acostumbrados a seguirla, sino a que nos sancionen a consecuencia de su incumplimiento manifiesto. Me parece una buena regla
señalar que respecto de ciertos hechos no va a ser suficiente con negar, sino que es necesario aportar información adicional. Por supuesto que me parecería mucho mejor que el Código Procesal Civil de todas las provincias incorpore expresamente el principio de colaboración y salgamos de este problema, ¿no? Naturalmente, e incluso de deberes probatorios previos, es decir, que se incorpore el deber de intercambio de las cartas, pero boca arriba, no boca abajo, al momento de, antes de la traba de la litis. Yo no tendría, en ese caso ya todo esto sería innecesario, porque no hay que advertir a alguien lo que la ley ya claramente le impone como deber. Ahora, en una legislación procesal, depende de la provincia, porque hay provincias que han avanzado en este sentido, depende de la provincia, pero en una legislación que no incorpora estos deberes y la cultura o la doctrina vigente no lo transforma en principio general, me parece que siempre es valiosa el anticipo previo. No porque soluciona todos los problemas, desde ya lo aclaro, porque no lo soluciona, pero sí me parece valioso cuando, como una aplicación de la doctrina de las decisiones sorpresas. Algunos dirán, en mala praxis ya no existe más la sorpresa en esta materia, todo el mundo lo sabe. En consumo ya no existe más, todo el mundo lo sabe. Ahora, bueno, hay muchas circunstancias en las que muchos procesos en los que ya es sabido que impera explícitamente esta doctrina a partir de fallos que emanan de los principales tribunales de todas las provincias y de la Corte Suprema de la Nación. Es decir, hay casos en los que allá a nadie sorprende. Sin embargo, me parece que el anticipo es valioso en la medida que se lo indique como una carga de colaboración. Ahora, digo que no soluciona todos los problemas, porque en general las fuentes de prueba se producen mucho antes de que se trabe la litis. Es decir, lo que yo puedo aportar para aportar lo que tengo que aportar según lo que me dicen que tengo que aportar, en general, para que, digamos, en la realidad, las personas, las físicas, jurídicas, las empresas o cualquier tipo de actor procesal, actor en el sentido amplio, digamos, de protagonista del proceso, los elementos que tiene para acreditar circunstancias fácticas que sucedieron en el pasado, se produjeron en fuentes que si no las produje sabiendo que te iba a tener la necesidad de acreditar esos hechos, difícilmente cuando me digan, le aclaro, usted la tiene la carga en ese momento, por más que me avisen, la pueda satisfacer a esa carga. En Brasil Brasil introdujo la carga dinámica de la prueba e introdujo al final una regla que es una regla de provisión de la conducta imposible. Básicamente le dice, mire, sí, tiene la carga de la prueba la persona que puede estar en mejores condiciones de probar, en razones culturales, sociales, económicas, etc., pero nunca la inversión que produce esta regla puede colocar a la otra parte en una situación de imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? Eso significa que por más que me avisen, muchas veces ya es tarde en el momento en el que el proceso está iniciado para acreditar o producir fuentes de prueba significativas respecto a hechos pasados, ¿sí? Es decir, es bueno, me parece valioso, me parece una buena herramienta, pero es una herramienta que no soluciona todos los problemas, le diría que no soluciona ni siquiera los principales problemas. Bien, bueno, también Santiago Montarfano dice que se suma a la pregunta de Vera y te hace una pregunta muy similar y dice, ¿puede el juez hacer aplicación de la teoría sin haber advertido a las partes en el momento de ordenar la producción de las pruebas? Dado que el 1735 indica que durante el proceso el juez debe comunicarlo a las partes. Sí, en general me parece que no, a ver, solamente podría el juez advertir estas circunstancias sobrevivientemente, si es una forma de colaboración, cuando aprecia que después del momento de la apertura a prueba, por ejemplo, alguna actitud de falta de colaboración se produjo sobrevinientemente, por ejemplo, al momento de interactuar con el perito y producir el dictamen, el perito podría perfectamente asistir al hospital, al lugar donde está, o a la empresa, en un caso ambiental, además, y no recibir colaboración sobrevinientemente. Entonces, alguien podría decir, se anticipa a ese momento lo que se puede anticipar, y hay otras circunstancias que
se producen con posterioridad y que son derivaciones de la misma regla que permite al juez valorar la conducta de las partes durante el proceso. ¿Cuál es la conducta? La conducta de falta de colaboración, estando en condiciones de aportar esos elementos. Entonces, por eso insisto, en que no es una regla infalible, es una regla valiosa. E insisto también en algo que está íntimamente conectado y que me parece que las dos preguntas también lo sugieren. El juez, creo yo, nunca puede aplicar esto sin escuchar a las partes. Es decir, sin escuchar a las partes, porque una cosa es que lo pueda aplicar de oficio y otra cosa es que lo pueda aplicar sin escuchar a las partes. Son dos cosas que nuestros tribunales también han confundido históricamente, como la carga dinámica de la y tantas otras cosas. Los jueces consideran, y los abogados también toleran, que se considera lo mismo a una potestad de decidir de oficio que a una potestad de decidir sin escuchar a las partes. Es decir, es que es tan obvia la diferencia, que en una se refiere a la posibilidad de decidir sin petición de parte, eso es decidir de oficio, y otra cosa es decidir sin escuchar a las partes, es decir, sin decidir al momento que voy a decidir de oficio, freno y le digo a las partes, ¿tienen algo para decir? Díganlo. No necesito que ustedes me pidan nada porque esto lo puedo resolver de oficio, porque es de orden público, porque soy el director del proceso, o por la razón que sea, lo puedo decir de oficio. Eso no significa que no los tenga que escuchar. Son dos categorías tan distintas, pero tan sistemáticamente confundidas, para sorpresa de cualquiera que ha estudiado esto en el derecho comparado, que ya no se confunde más esto. Sin embargo, acá sí. Y eso hace que muchas veces se confunda la idea de que esto se puede aplicar de oficio, es decir, que puedo advertir esta circunstancia de oficio, con la idea de que lo puedo hacer sin escuchar a las partes. ¿Por qué es importante a veces escuchar a las partes? Porque, como hace un tiempo me preguntaba una amiga de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, porque decía Romina Moreno, porque puede ser un hecho controvertido quién está en mejores condiciones de probar. Entonces, empieza a controvertirse y lo que el juez considera que es indudablemente así, puede pasar a ser un hecho controvertido, una circunstancia que merece ser debatida, ¿no? Entonces, siempre es mejor escuchar a las partes, aun cuando uno suponga, no hay prejuicio alguno en esto, o prejuzgamiento alguno en esto, suponga que la voy a aplicar en un sentido determinado a la doctrina de la carga dinámica de la prueba, puedo perfectamente escuchar previamente las partes. No resuelve todos los problemas, repito, porque sin resolver esto que vimos, todo lo demás son derivaciones accesorias. Gracias, Leandro. Bueno, Juan Manuel Hitters te pregunta, típico caso del paciente que no regresa al consultorio luego de la primera visita, o lo hace luego de un tiempo con la dolencia consumada. ¿Qué considerás que debería aportar el médico, además de las fichas que tenga en su poder? O con ello y un adecuado relato de los hechos y tal vez alguna prueba pericial sería suficiente. Gracias, Leandro. Bueno, es un grandísimo docente también de la Universidad de La Plata, quien hace la pregunta, y por supuesto es una pregunta inteligente y no del todo fácil de responder. Yo le diría, es difícil encontrar una respuesta abarcativa y absoluta para todos los casos, pero sí, por lo menos para señalar ciertos factores, estaría más cerca de lo último. En ese caso puntual que él menciona, que es la del médico que no siguió todo el tratamiento y por lo tanto no puede ser responsabilizado por todo el tratamiento ni por esclarecer y aportar evidencia referida a la totalidad del tratamiento, sino lo que estuvo en su parte o en su segmento, sus entrevistas, los estudios que haya hecho, la derivación que hizo, o el paciente por ahí no volvió nunca más. Sí tener un adecuado registro de lo que él hizo y eso en cuanto a lo que sucedió durante el tratamiento, y sí aportar, por eso decía, estoy más cerca de lo último que menciona la pregunta, sí no ampararse en el silencio y aportar elementos que a veces son muy valiosos. Los puntos de pericia que ofrece un médico son muy valiosos para mejorar la pericia que la parte actora muchas veces genera para hacer preguntas más genéricas, no controladas activamente por los jueces y dejando cierto margen de nebulosa acerca de cuáles son los principios científicos de la disciplina con la que vamos a resolver los conflictos. Los médicos, como demandados, suelen tener mucho mejor capacidad de identificar puntos relevantes acerca
de la controversia. Y esos puntos ya no se refieren, por supuesto, a su tratamiento, sino que se refieren a tratamiento seguido que tal vez ante otro médico. ¿Por qué puede pasar que una persona que me vino a ver con dolor de espalda, de repente aparece o sobrevinientemente se lo diagnostica con una enfermedad neuronal que si yo hubiera seguido el tratamiento habría advertido, pero como no la seguí, no pude hacer nada para contener su evolución? ¿Por qué pasó eso? No, yo tengo todos los registros míos, con esto no tenía nada para decir. Ahora, respecto de lo que pasó después, yo puedo además dar explicaciones por las cuales los estudios que se produjeron, etcétera, etcétera, recién manifiestan esta enfermedad neuronal en el futuro y demás, que son ya puntos relacionados con hechos que no necesariamente están vinculados ni siquiera con su segmento de tratamiento. Entonces, me parece que son cosas que sí se pueden exigir al médico, que están dentro de su disciplina, aportan datos para el esclarecimiento de las circunstancias fácticas, no lo colocan en una situación de cumplimiento imposible, a diferencia de lo que sería, bueno, explíqueme usted qué le pasó a este hombre. ¿Quién está en mejor condición de probar? Usted, que aunque sea lo trató una sola vez, o esta persona que, pobre, empezó con un dolor de espalda y terminó con una situación neuronal agravada. Obviamente soy yo el que está en mejores condiciones de probar, pero eso no significa que yo pueda probar qué pasó. Yo puedo aportar todo lo que tengo a mi disposición. Espero que esté respondida la pregunta. Gracias. Bueno, ahora tenemos otra pregunta de María Fernanda Díaz, que es jueza de paz de la Valle Mendoza y forma parte de mi grupo de capacitación en Mendoza, que hemos estado un poco complicados con la pandemia para hacer cosas. Pero Fernanda te pregunta si aplicamos el deber de colaboración que está en el Código Procesal como deber genérico, no tendríamos que hacer saber nada especial a las partes. En cambio, si utilizamos la carga probatoria dinámica, sí deberíamos cumplir con dicho momento procesal de hacer saber. Bueno, es una afirmación bastante pertinente. No, ya le digo, si lo tomo como una inversión de la carga de la prueba, seguramente avisando le estoy ayudando muy poco. En ese momento, seguramente, la persona que, si podía colaborar, tiene el deber de colaborar y colaboraba. Ahora, colaboró, hizo todo lo suficiente, llega a la audiencia preliminar y le dicen, ¿sabe qué? Si con esta colaboración no me sirve, igual voy a invertir la carga de la prueba en su perjuicio, ¿no? Es decir, voy a resolver en su perjuicio estas circunstancias fácticas. ¿Y qué le queda a la parte? Si ya colaboró con todo lo que tenía, bueno, voy a colaborar un poquito más, ¿no? Ser un poco más colaborativo. Pero en líneas generales, un ordenamiento basado en el deber de colaboración sería suficiente como para justificar esto. Después, caso a caso, siempre está la posibilidad de definir dilemas sobre quién está en mejores condiciones de probar, etcétera, en discusiones que se pueden dar en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una herramienta fundamental para esta clase de discusiones, donde las partes deben ser adecuadamente escuchadas sobre esta cuestión, y tantas otras, ¿no? Es una herramienta fundamental. Lo que digo es que no es suficiente para resolver el problema. Bueno, Nancy Bautista también te hace una pregunta similar y dice, el estándar de carga dinámica de la prueba, leído como deber de colaboración, se vincula con la buena fe procesal, aunque en un rango de consecuencias más severas. Y en este sentido, las omisiones del demandado no colocan al juez en un escenario de hipótesis de merituación con alto grado de abstracción. Y por otro lado, podría decirse que la inversión de la carga probatoria solo puede ser aplicada en tanto se encuentre prevista legalmente para casos concretos. Está buena esta pregunta. Son dos preguntas. La primera es, creo yo que lo que quiso decir la pregunta, lo primero lo suscribo, es una derivación del principio de buena fe, digamos, aún podría decirse que en ausencia de una norma explícita en esta materia, el deber de colaboración en ciertas circunstancias graves de desigualdad entre las partes, por una composición del principio de buena fe y el principio de igualdad aplicado a la resolución de las causas concretas, exigir colaboración no requeriría una norma positiva, que sería la segunda parte de su pregunta. En cuanto a la primera parte, de si eso significa colocar al juez en una posición de razonamiento abstracto extremo,
me parece que no es tan así. Es cierto que los jueces no tienen, muchas veces no van a tener todas las herramientas para decidir exactamente quién estaba en mejores condiciones de probar respecto de ciertos hechos, no va a tener el grado de convicción extrema que se necesita para resolver la controversia, y muchas veces se va a quedar con la sensación de gusto a poco cuando resuelve aplicando colaboración y no cuando invirtiendo la carga en el más poderoso, contra el más poderoso, llamémosle. Sin embargo, no creo que eso coloque al juez en la construcción extremadamente abstracta, lo coloca en la valoración de conceptos razonablemente flexibles que el derecho tiene en circunstancias mucho más graves que esta, ¿no? Y en la necesidad de acudir a un razonamiento muchas veces inferencial. Las partes pueden discutir y aportar todo lo que está a su disposición para terminar de decidir acerca de quién está en mejores condiciones, qué elemento era razonablemente exigible que tenga. Son todas expresiones de cierta flexibilidad, para decirlo de una manera. De la misma flexibilidad que tiene el juez para decidir otras cuestiones, repito, muchísimo más graves que esta. Ahora, eso no significa que el juez acuda al tarot para decidir esto, sino que aplica un razonamiento o una línea argumental racional destinada a basarse en inferencias racionales y no en inferencias infundadas, basarse en inferencias racionales para terminar de decidir capítulos como cada uno de estos segmentos que tengo que tocar en una decisión compleja de estas características. Es decir, quién estaba en mejores condiciones de probar, qué era lo que podía probar, qué era lo que debía razonablemente tener a su disposición, lo aportó o no lo aportó, y consecuentemente extraigo un indicio que tiene relación directa con la desigualdad. La desigualdad en el caso tiene esta magnitud, esta o esta magnitud. El acceso a la información es así, así o así. Es decir, para llegar, digamos, para construir racionalmente el íter lógico que me lleva a una conclusión, puedo acudir a un razonamiento inferencial adecuadamente desarrollado, con premisas válidas. Entonces, me parece que no coloca al juez ante la necesidad de generalidades abstractas demasiado extremas. El caso siempre llama a la concreción de cualquier forma racional de elucubración probatoria, digamos, de razonamiento probatorio. Gracias, Leandro. Tenemos una pregunta que viene desde el canal de YouTube, que ya la leo, de Daniela Fuentes, que dice, bueno, excelente, es una visión muy interesante de la cuestión. Ahora bien, ¿cuándo corresponde anunciar qué forma de merituar la prueba va a aplicarse? ¿Qué forma de? Merituar, dice meditar, yo supongo que debe ser merituar. Bueno, en cuanto al en qué momento, ya lo hablamos, son las primeras preguntas que me hicieron. En cuanto a la merituación, si se refiere a cuándo aplico, digamos, el momento, cuándo razono finalmente acerca de, y diría, lo anticipo, pero en la sentencia es cuando yo compongo todos los indicios, es decir, cuando meritúo, en la sentencia yo compongo todos los indicios, y una vez advertidas las partes que van a tener, en caso de que no haya un deber claro de colaboración o de aporte probatorio extremo, digamos, que haya una lógica de litigio. Ahí parece que hemos perdido señal. Problema de conectividad, me parece que está teniendo Leandro. Ya va. A ver. Vamos a esperar que... Seguro que los francos que son... Bueno. Bueno, puedes pasar los avisos de la próxima... No, lo que quería... martes. Lo que quería Silvina era recordarles a todas y a todos quienes nos han acompañado en este ciclo con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que en el canal de YouTube tenemos disponibles las exposiciones para ser vistas, aquellas que no pudieron ser aprovechadas, o para tomar algunas y repensarlas. Yo sinceramente hay algunas exposiciones que por su valor, por cómo te dejan pensando, invitan a verlas nuevamente
y mañana mismo vamos a poder tener aquí el video de esta exposición de Leandro, y bueno, uno tiene la posibilidad de tomar a segmentos que a uno lo dejan un poco repensando los conceptos que ya tenía adquiridos. Así como esperamos que ustedes puedan entonces suscribir el canal de YouTube de FAM, que se llama Prensa FAM, en esta tarea de construcción del espacio colectivo y de acercar nuestra tarea a lo que es el diálogo con la ciudadanía. Es muy importante que todos formemos parte de las redes sociales a través de las cuales nos comunicamos. Por eso yo los invito, las invito a que se puedan sumar al Facebook de FAM, a Instagram, que es FAM Argentina, y también a la comunicación que establecemos en Twitter. Acá ya está Leandro nuevamente, así que estábamos diciendo, Leandro, que en las disertaciones que escuchamos de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a veces se dan de una manera continua tantos contenidos y tantos aspectos que quedan un poquito como mostrando solo una de las partes de la profundidad que tienen estos temas. Con tu exposición ocurrió esto, que tenemos la posibilidad al día siguiente ya de poder ver en el canal de YouTube de FAM, ya parcializadamente, y tomándonos el tiempo necesario para mirar aquellas ideas que nos quedaron dando vuelta nuevamente las exposiciones, con lo cual estamos invitando a todas las asistentes y a todos los asistentes a volverte a escuchar mañana mismo. Mirá, Bueno. En la medida de lo posible responderé todas las preguntas que estén a disposición ahora. Y bueno, si generan mayores reflexiones ya tendremos oportunidad de seguir dialogando. Para mí siempre. Sí, por ahí generás un poco de miedito, ¿no? Porque cuando uno viene muy convencido con la teoría de la carga probatoria dinámica y es fácil para cerrar, decís, bueno, vos tenías que probar y no probaste, perdiste y te fuiste, viene alguien y te dice, no, ojo, eso no es tan así. Entonces cuando tenemos que hacer una mala praxis o tenemos que estar en un tema de consumo, nos complicaste la vida. A mí me parece interesante, más allá de los fundamentos desde la teoría procesal, que desde luego que son los que hay que tomar en cuenta en un tema que circunda entre lo procesal y lo sustancial, porque precisamente son algunas áreas del derecho privado, sobre todo, y del derecho ambiental en la actualidad, que han llevado a establecer una suerte de carga y de impacto axiológico en la actitud en el proceso. Me parece que es una buena manera de plantear una idea de punto de bisagra de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, este interrogante que vos introdujiste con sutileza, pero con esa sutileza que te deja incómodo, que es aquella pregunta del juez, mire, esto nunca lo hubiera podido probar. Este es el punto. Es decir, que la teoría de las cargas probatorias no venga a sustituir algo que era prácticamente imposible de probar. Esa sería la duda del límite de hasta dónde llegar. ¿Me comprendés, Leandro? Que, sí. Por eso lo digo más allá de las concepciones, que no son, desde luego, irrelevantes, sino que para eso justamente está todo el aparato conceptual de las disciplinas. Tengas cual tenga, dejar abierta esa puerta, decir, pero mira, esto no lo pudo haber probado nadie, ni aún con el mayor esfuerzo colaborativo que sostenga en el proceso. Y ahí es donde vienen los replanteos, ¿no? Hay que también tener en cuenta, cuando vos decís muy bien que acá hay una diagonal entre el derecho procesal y el sustancial, hay que tener en cuenta que algo muy importante, porque yo sé que hay, y conozco bien la disciplina del derecho del consumo ambiental, me dedico profesionalmente mucho al tema, y las reflexiones sobre la efectividad de esos derechos siempre son reflexiones que uno tiene que cuidar especialmente para asegurarse que las doctrinas
no coloquen cargas que sean de imposible cumplimiento, pero tampoco que transformen a la eficacia de los derechos en la nada. Y el derecho sustancial juega un papel fundamental en esta materia, y no por decir esto es una obviedad en general, pero fíjense, decíamos, el ejemplo ambiental, ¿no? ¿Cómo juega? ¿Qué hace el derecho sustancial en el derecho ambiental? Bueno, modifica el estándar en vez de la carga de la prueba. Y esto es muy importante. Es decir, el estándar de la prueba, es decir, cuánto tengo que estar convencido para tomar una decisión determinada, ¿no? Es decir, ¿me basta con un estándar de convicción limitado, inicial, o tengo que estar convencido, como diría un penalista, más allá de toda duda razonable, ¿sí? Para estar convencido acerca de una hipótesis fáctica, ¿no? Entonces, fíjense, el derecho ambiental me dice, bueno, el principio precautorio, me dice, bueno, para hacer cesar una conducta potencialmente agravante o perjudicial de los recursos naturales, me basta, ¿no? Dice la norma, la duda científica no será óbice para que las autoridades adopten decisiones adecuadas para detener un daño ambiental o prevenir su consecución, ¿no? Entonces yo tengo una pretensión preventiva de un daño ambiental potencialmente relevante, me basta con acreditar un cierto margen de duda, no tengo que acreditar más allá de toda duda de que esto puede ser afectar al medio ambiente. Pero eso no significa modificar la carga de la prueba, sino el estándar de la prueba. Yo tengo que acreditar que esa duda existe, es decir, tengo que aportar elementos para que mi pretensión sea seria. Ahora, ¿qué significa seriedad y efectividad a la vez? Bueno, generar una serie de elementos de juicio necesarios para poner en tela de juicio la posible existencia de una duda razonable pero fundada acerca de la potencialidad dañosa de esta actividad. ¿Eso es suficiente para detener cierta producción o para detenerla, en términos del consumo, detener la incorporación de un producto riesgoso en el mercado? Ahora, si estoy litigando por un daños y perjuicios por la contaminación ambiental, daños patrimoniales derivados de, y probablemente el estándar que me exija para saber si yo tuve un problema de salud derivado de utilizar de más en esta época del celular, bueno, probablemente para detener un producto sea el estándar para resarcir los daños y perjuicios ocasionados por ahí el estándar es distinto. Entonces, el derecho sustancial no solo tiene la herramienta de la carga de la prueba, ¿no? No solo tiene la herramienta del imperativo de colaboración, por ejemplo, en lo ambiental, en el consumo, la ley del consumo está expresamente previsto, la colaboración expresa y el acceso a la información veraz, adecuada, sistemática, accesible y gratuita. En el ambiente también, el derecho al acceso a la información es una forma de previsión sustancial de lo que en el proceso le vamos a llamar colaboración en el aporte de material, ¿no? Entonces, el derecho sustancial juega un capítulo fundamental y no solamente la inversión de la carga de prueba, por supuesto nos facilita la vida, Silvina, en eso tenés razón, sí, se complica mucho más razonar en esos términos, porque es mucho más fácil decir, no me queda claro, tiene la culpa más fuerte, punto. Mucho más difícil es decir, ¿qué colaboración podía dar cada uno en esta materia? ¿Qué aportaron, qué no aportaron? ¿Cuáles son las consecuencias del aporte? ¿Cuál es la desigualdad además? Y yo construyo un razonamiento inferencial que siempre es mucho más complejo que el razonamiento que me requiere resolver sin pruebas, ¿no? Leandro, te quiero hacer una pregunta que podría no estar necesariamente en el centro de tu exposición, pero quizá tampoco esté tan lejos de tu experiencia. Haberse dado vuelta el mundo de la actividad judicial y por ende también profesional desde hace 5 meses a esta parte, con tareas que se van desenvolviendo vía digital, con horarios que se alteran, con cierres de juzgados, aperturas, con prácticas que no están reflejadas en los códigos. En lo relacionado con tu tema, afecta la actividad probatoria que se lleva a cabo en los procesos y podemos, en este contexto de marchas y contramarchas al que aludíamos y de anormalidad en la tarea judicial, podemos decir que también a la
teoría de las cargas probatorias dinámicas o en tu tesitura a este deber de colaboración procesal, ¿hay que resignificarlo en este contexto? Yo creo que sí, la respuesta sería sí. A lo último, indudablemente sí. La colaboración como principio general implica una ponderación de las circunstancias generales en las que la controversia se desenvuelve y las circunstancias particulares de las facultades y posibilidades que tiene cada una de las partes para aportar lo mejor que se puede aportar para obtener una resolución justa. Cuando hablo de justo, sabemos, no hablo naif e ingenuamente, la justicia platónica, estoy hablando de una sentencia que aplique de la mejor manera posible, un razonamiento adecuado para verificar las circunstancias fácticas de la causa y interpretar y aplicar el derecho como corresponde. Para hacerlo necesito, en general, un margen de cooperación que creo yo tiene que transformarse en un principio general del derecho procesal. Ahora, a la pregunta es, bueno, para valorar y interpretar y aplicar ese principio a esta realidad ha modificado los factores a ponderar, y sí, los ha modificado. Eso no hace, digamos, primero, ha dificultado mucho el acceso a ciertas fuentes de prueba ajenas a lo que los tribunales y los protagonistas de la controversia tienen, es decir, las fuentes existentes en manos de terceros. Ha dificultado el acceso a esas fuentes, y en otro sentido también ha producido, digamos, por ejemplo, donde hay documentación que está en poder de las partes, pero las partes tienen una estructura colectiva muy complicada, como ser el Estado, con un litigio contra el Estado. Bueno, lo que antes tenía una lógica más bien burocrática de traer toda esa información, que el oficio allá, que el oficio allá, que el oficio allá, que el oficio allá, ahora sí se puede transformar, creo yo, en un mandato o en un imperativo de cooperación en el que, a falta de la posibilidad de acceder a mesas de entradas adecuadas para obtener información, puedan las partes tener la capacidad de coordinar el acceso a esas fuentes de una manera apropiada. No imponiendo cargas imposibles, repito, pero sí haciendo todo lo que está a disposición para poder resolver la contienda en un plazo razonable. Entonces, sí, los factores de ponderación se han modificado radicalmente y eso hace que la lectura de la cooperación en cada caso necesariamente se haya transformado. Bien. Muy bien. Gracias. Ariel, un minuto. Para que se me perdió por acá. El doctor Santiago Gutiérrez quería hacer una preguntita a viva voz. No sé, no lo estoy viendo en el cuadradito. Doctor, si quiere preguntar, no hay problema. Ahí te vi. Está muteado, ahí está. ¿Ahí está? Sí, estaba muteado. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer a la FAM por esta organización de estos cursos, que la verdad que son muy útiles. Y segundo, felicitar al doctor Leandro Giannini por la exposición. Pero quería hacer o marcar un pequeño disenso en cuanto a lo que yo considero, lo que son las cargas probatorias dinámicas. Porque, a ver, si yo le entendí mal al doctor, él planteaba que prueba cero contra prueba cero se aplicaban las cargas probatorias dinámicas. Y esto, en mi entender, no es así. Prueba cero contra prueba cero no se aplican las cargas probatorias dinámicas. Las cargas probatorias dinámicas solo funcionan en determinados presupuestos fácticos y no lo eximen al actor o a la parte débil de acreditar cierto escenario fáctico en el cual luego sí se va a desplazar la carga probatoria dinámica respecto de un hecho singular o de dos para poder tener por acreditado ese hecho. Y esto creo que lo dijo más recientemente la Corte en el caso Pelicori, un caso de tinte laboral, de despido discriminatorio, en la cual le dice, mire, usted actor, pruébeme el escenario fáctico, acredíteme que estuvo en la reunión, que era trabajadora, etc., y recién después yo le voy a aplicar las cargas probatorias dinámicas. Es decir, yo no coincido en esta exposición en cuanto a que se planteó
porque pareciera ser como que las cargas probatorias dinámicas se aplican al actor o a la parte débil, no tiene que probar nada. El actor se sienta, dice, yo soy la parte débil, quiero que se me apliquen las cargas probatorias dinámicas y no pruebo nada. Esto entiendo que no es así. Yo entiendo que si el actor no prueba nada, se rechaza la demanda. El actor debe acreditar cierto material probatorio que hagan presumiblemente un escenario posible para que luego sí uno pueda desplazar la carga probatoria, pero respecto de un hecho singular que es de dificultosa prueba para el actor, digamos. En el leading case, la actora probó que entró al quirófano, que entró sana y que salió prácticamente muerta. O sea, quiero ver si esa precisión la entendí mal yo cuando usted dijo que prueba cero contra prueba cero se aplican las cargas probatorias. Esa era mi duda. Bien, es muy buena la pregunta. Muchas gracias. No, usted, la pregunta es muy buena, pero le aclaro que me pareció haberlo aclarado suficientemente cuando empecé la exposición al decir que la carga dinámica de la prueba para todo el mundo, y yo inclusive, para mí inclusive, se aplica como una regla de inversión respecto de ciertos hechos puntuales y no de toda la controversia fáctica. Lo aclaré al inicio cuando dije, no es que en los procesos ambientales siempre tenga razón, salvo en caso de duda. Lo aclaré, dije, respecto de ciertos hechos sobre los cuales existe esta dificultad probatoria y esta notable desigualdad entre las partes, es donde empieza a regir. Ahora, si respecto de esos hechos puntuales sobre los que sí existe esa desigualdad, existe prueba 0 contra prueba 0, o prueba 10 contra prueba 50, y ninguna es suficiente, sí ahí se aplica la doctrina de la carga dinámica de la prueba, en el sentido de que respecto de ese hecho, no de toda la contienda, que es, en el caso, el ejemplo que dio usted, el ejemplo del médico que va, no, ya sé, está probado esto, pero tenemos una duda acerca de cuál es la razón por la cual salió de la operación con una disminución en su capacidad motora, etc. ¿Es que le pasaron el bisturí por el lado incorrecto? ¿Es que en realidad vino ya al consultorio por una bacteria y esa bacteria derivó y no es el bisturí que pasó por el lugar incorrecto? No sabemos qué pasó, no lo sabemos. Prueba 0, como dice usted, respecto de ese hecho puntual específico. Respecto de todo lo demás, en lo que no hay desfasaje o desigualdad, rigen las reglas generales. Para mí y para todos los que sostienen esto, ¿no? No quise decir, que me pareció, por eso lo aclaro otra vez, porque me parece muy importante, y la pregunta sirve para reforzarlo. Nadie sostiene, ni yo ni nadie creo yo, que la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba supone una inversión total de la carga o de la necesidad, o sea, como colaboración o como regla de juicio, para todos los hechos en los que hay partes en situaciones iguales. Correcto, entonces lo entendí mal yo, la disculpa del caso. No, por favor. Bueno, muy amable. Bueno, y ya tenemos, nos quedan solamente para leer 2 reflexiones muy lindas y después le paso la palabra a Gabriela López, la vicepresidenta, para que vaya cerrando, que es apasionante, Leandro, viste, no nos queremos ir, pero me parece que ya te tendríamos que estar dejando descansar. Para mí es un placer. Leo estas pequeñas reflexiones y cierra Gaby. María Cecilia Pazque Vicius dice: lo enriquecedor de lo expuesto por el doctor Giannini, a mi parecer, viene a establecer un fundamento para analizar con mayor cuidado la aplicación de la doctrina que en muchos casos ha generado desequilibrios en la posición de las partes, incluso abusivos desde la aparición de la misma. La doctora Visconti dice que también comparte lo que dice Cecilia, y tenemos también otra reflexión muy interesante de Santiago Montarfano, que dice: la teoría es muy valiosa desde el punto de vista procesal y de gran ayuda al momento de valorar las pruebas, aunque a mi juicio puede suceder que su aplicación en algunos casos nos haga caer en una argumentación de tipo circular. Es que la propia cuestión de cuál de las dos partes del pleito está en mejores condiciones de probar puede no tratarse de un hecho notorio para el juez, sino de un hecho controvertido, que en sí mismo necesita ser probado de manera concluyente. Y bueno, y además tenemos infinitos agradecimientos para Leandro, para FAM, y bueno, también, Leandro, bueno, agradecerte de mi parte, y
y bueno, seguiremos estudiando estos temas apasionantes. Así La que... verdad que te queremos agradecer la colaboración que ha tenido la asociación. Ha sido, la verdad que todos los paneles que hemos tenido han sido muy interesantes, muy buenos. Convoca a la gente y fíjate que se siguen sumando con preguntas y con reflexiones, lo cual indica claramente que el interés, digamos, que despierta. Me pareció muy buena, muy interesante. Muchas gracias por tu disposición. Ese análisis dual de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, creo que no sé si todos la teníamos tan clara, por lo menos me produjo un interrogante interesante a la hora de analizar esta teoría. Y bueno, y nuevamente agradecer en nombre de FAM la participación y la muy buena disposición que han tenido todos los profesores que han expuesto en este ciclo, y que sin duda, a la luz del tiempo que me parece que nos espera todavía de encierro, vamos a seguir teniendo este tipo de actividades. Vamos a tener que ingeniarnos con Silvina y con Ariel para seguir generando en las distintas áreas del derecho, hasta que podamos tener alguna reunión presencial, pero que va a pasar un tiempo todavía mayor. Así que desde ya, muchas gracias desde la Federación, que integramos todos los colegios y asociaciones de todas las provincias de Entre Ríos del país, de todas las provincias de la Argentina. Agradecerte nuevamente tu participación y de toda la asociación que integras. Y Leandro, me están pidiendo que lo traigas a Jordi. Esos son los Jordi es fanáticos mío. mendocinos que tengo, ¿entendés? Tengo un grupito, ya te he dicho, de chicos jóvenes, de abogados y jueces jóvenes que son fanáticos. Va a Así que ser, para gracias a esos ellos, fanáticos nos yo hacen pensar. sé que para Jordi va a ser un placer. Jordi, hemos estado en Mendoza con uno de los Jordis, ellos, los dos, Jordi Nieva y Ferrer Bertrán, además de ser los más grandes referentes del razonamiento probatorio hispano, han venido muchas veces a la Argentina y han disfrutado mucho de la hospitalidad en todas las provincias argentinas. Mendoza es conocida, y yo realmente lo tengo que decir, tengo una gran admiración por la provincia de Mendoza y por su cultura cívica, y además por las bellezas que rodean su naturaleza, ¿no? Y la capacidad que tienen de hacer de todo evento un evento ameno, rodeado de belleza, de cultura, etc. Así que es el entorno justo, en el caso de Mendoza, es el entorno justo para atraer esta clase de visitas, ¿no? El chat, hay gente no mendocina como Elina Laos, que también dice que traigas a los dos Jordis. Elina, sí. Vamos a ver si podemos generar ese puente, Leandro. La verdad que para FAM sería algo muy provechoso, y quedan en contacto con Silvina como para intentarlo. Y bueno, también los nucleamientos que ha permitido y que ha prácticamente favorecido esta situación de distanciamiento que nos vemos obligados a tener, ha generado otras instancias de comunicación. Y esto también ha acortado las distancias y, bueno, permitiría también que voces que habitualmente no es tan frecuente que se encuentren en este espacio con pertenencia tan diversa de las provincias puedan ser escuchadas y aprovechadas del modo que lo hiciste vos, Leandro. Así que esto lo dejamos quizá como un horizonte próximo que, la verdad que en clave positiva, como todo lo que hacemos en FAM, esperamos que pueda venir como un invitado, con un invitado de tu parte, como para establecer incluso un diálogo, ¿no? Esto sería muy bueno. Bueno, para mí va a ser el gusto. Bueno, gracias, aprovecho Leandro, para saludar también a Augusto Ávila, ex presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán, un ya compañero
de trayectorias en las cuestiones judiciales y de compartir muchos momentos lindos en la federación. Bueno, no sé, Silvina, si te queda algo Yo creo vos. que ya es hora de liberar a Leandro y bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá, por seguir estas capacitaciones, a los francos que sin su apoyo no podríamos hacer nada. Así que bueno, y especialmente al público, a vos Ariel que nos permitís, a vos Gaby también que nos dan este espacio para poder seguir capacitándonos. Así que bueno, gracias a todos y todas.